Bueno, pues buenos días a todas y a todos y continuamos con esta segunda jornada del curso Perspectivas, Estrategias y Desafíos de la Unión Europea, el sueño europeo en el nuevo contexto global y los retos de una Europa vertebrada, con este bloque que hemos titulado Viejos y nuevos retos para una Europa vertebrada. Contamos en esta ocasión con Francisco de Borja Las Heras. Él es actualmente director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y antes trabajó varios años con la OSCE en Bosnia y en Albania y en la representación permanente de España ante este organismo en Viena. Es además escritor y ensayista y colabora habitualmente con El Mundo y otros medios y se licenció por la Universidad de Deusto y tiene un LLM por la Universidad de Harvard. Además, sus áreas de especialización son política exterior europea y española, los Balcanes, Ucrania y Rusia, y en particular procesos de transición, democratización y reformas, que es precisamente en lo que va a basar su ponencia y centrándose sobre todo en esos territorios en los que ha trabajado de manera más profunda. Francisco, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Intentamos ya el año pasado que no viniera, pero este año hemos conseguido traerle y estamos ansiosos por escucharte. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? 45 minutos. Vale. Estupendo. Es que soy bastante negado con la técnica, la verdad. Bueno, un momentito. Vale. Bueno, pues buenos días. Subo un poco frío de haber estado un rato ahí sentado y de algunas cosas que nos ha dicho el general. Pero bueno, yo creo que es, cuando pensaba un poco mi contribución a este curso, a vosotros que sois gente joven y yo no hace tanto, pero ya empiezo a hacer algunos años que estaba ahí sentado y tal, me parecía interesante quizás compartir mi experiencia en lo que es la realidad en parte del terreno. Hablaré un poco de los casos de Balcanes, etcétera, en los que estuve a principios de esta década y todavía ahora vinculado. Y luego parte de mi capacidad actual en el mundo de lo que se llama el influencing, aunque no sé quién tiene influencia hoy en día en el mundo, pero bueno, sobre todo cercano a la sociedad civil y cercano a los movimientos reformistas y en la Europa en sentido amplio, es decir, los países que están fuera de la Unión Europea, que es la verdad unas cuestiones que bueno, a mí me interesan especialmente. Y creo que es donde se ve lo que la Unión Europea puede hacer y no puede hacer en el exterior. Entonces, en primer lugar, una cuestión, o sea, el elemento fundamental de lo que les quiero hablar es esta idea del poder transformador de la Unión Europea. Es decir, la capacidad que tiene la Unión Europea como tal en países en transición o países débilmente democráticos para ayudarles, apoyarles en procesos de reformas para que de alguna manera se parezca más a este modelo ideal europeo que tenemos de democracia. Esto se llama en algunos casos la europeización o modernización o el poder blando, del que hablaré. Entonces, voy a basar mi intervención en esto, en parte lo que viví yo allí en el terreno, con reformas a pie del cañón, pacificación, no discriminación, etcétera, en tanto en Balcanes como en Ucrania. Hablaré por qué en algunos casos funciona y por qué en otros no. Bien, en primer lugar, claro, ¿qué noción de democracia estamos hablando cuando hablamos de democratización? Pues estamos hablando de una visión, digamos, un poco más profunda de la democracia que no solo el proceso electoral, porque los regímenes dictatoriales también utilizan plebiscitos, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de un modelo que esté basado en un Estado de Derecho que tiene efectos muy prácticos, más o menos que los políticos corruptos más o menos vayan a la cárcel, más o menos las minorías tengan una serie de garantías y más o menos haya un modelo pluralista, donde no haya una opción hegemónica, sino que haya varias opciones que tienen que buscar consensos. Y la Unión Europea utiliza una visión, lo que se llama la visión modernizadora de la democracia, es decir, tú vas creando instituciones, vas contribuyendo a instituciones en el terreno, etcétera, en los nuevos países y vas apoyando el proceso económico, de modo que la conjunción de ambos acaba creando clases medias y, por lo tanto, acaba desarrollando la democracia. Es lo que se llama la teoría modernizadora de la democracia, que está bastante en cuestión. Bien, mirando un poco para atrás, la primera reflexión que tengo que hacer es que, claro, la Unión Europea, la democracia no está
en el ADN del proceso europeo en los inicios. Era una asociación de democracias europeas y constitucionales que fueron poniendo en común soberanía para resolver problemas muy inmediatos de seguridad y prosperidad. Es decir, la Unión Soviética, las fronteras, el escudo americano y, sobre todo, sociedades rotas. Lo digo porque damos por sentado que la Unión Europea ha estado siempre buscando la democracia en el exterior, pero en sí misma la Unión Europea, la cuestión democrática es una cuestión que había una legitimidad indirecta, ¿no? Y también otra cuestión es que es verdad que con el tiempo esto se convirtió en un criterio para ampliar la Unión Europea. Sí que había más o menos una serie de criterios de cualquier Estado europeo que cumpla las condiciones, etcétera, que hoy es el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, aunque hay más abogados aquí que saben mejor los artículos. Cuando cumples las condiciones, incluido condiciones democráticas, en principio puedes entrar. Estas condiciones se fueron desarrollando más en plena guerra de Yugoslavia, porque empezó a desmembrarse lo que era un Estado con declaraciones de independencia y la entonces Comunidad Económica que se está convirtiendo en Unión Europea tuvieron que perfilar una serie de criterios por los cuales iban a reconocer a los nuevos estados y, por lo tanto, en algún momento meterlos. Y estos se llaman los criterios de Copenhague. Bien, una serie de contradicciones. Por lo tanto, ni siempre la Unión Europea busca la democracia en el exterior, ni siempre ha sido tan influyente en procesos de ampliación. Es algo de lo que luego hablaré. Es lo que mi querido Tony Judt, que murió hace pocos años, hablaba de la reconstrucción posterior de la narrativa europea. En sus orígenes era realmente el miedo a la vuelta al fascismo en la Unión Europea, en Europa, sociedades, crisis económica, etcétera. Y luego, con el tiempo, sí que se ha reconstruido esta imagen un poco ideal, pero que ha funcionado, de una Europa democrática. El problema es que, evidentemente, hoy nos encontramos, entre tanto, creció el déficit, la idea del déficit democrático en la Unión Europea, cuestión en la que Jonas trabaja bastante, y la Unión Europea se empezó a dotar de una política exterior, pero a la vez intentando democratizar. Entonces, quiero decir que todo esto era un experimento muy nuevo. Y para terminar la complejidad, hoy nos encontramos con la propia crisis del modelo de democracia. Por eso se habló ayer de Polonia, una cuestión que, si queréis, abordamos las preguntas. Mi primera conclusión que quiero compartir con ustedes es que este poder de la Unión Europea ni hay que sobrevalorarlo, y luego explicaré por qué, pero tampoco infravalorarlo. Y te encuentras lecciones positivas y lecciones negativas. Aunque por algunos comentarios que probablemente hice ayer van a pensar que soy eurófobo, no lo soy. Soy muy europeísta, pero hay que pensar qué puede y qué no puede hacer la Unión Europea. Y eso es lo que voy a intentar explicar, ¿no? Y finalmente, otra precisión, y ya nos vamos a Balcanes, es esta idea del poder blando. Hay a veces un poco de confusión. El poder blando es, simplificando mucho, es que tu modelo es tan bueno que no tienes que hacer nada porque los países vecinos quieren ser como tú. No requería una intervención activa porque hay un atractivo del modelo político-social que define tu polity que de alguna manera funciona sin que hagas mucho. Bien, este poder blando, francamente, no lo tiene casi nadie. En algunos casos, y con matices diré, lo ha tenido la Unión Europea, también lo tiene Rusia en otros entornos, como lo tiene Turquía en otros entornos en Balcanes. Pero no hay poder blando sin intervención en lo que se llama ingeniería política. Es decir, si tú también fomentas la sociedad civil, y eso en Balcanes lo hacen unos y otros. Este poder blando, por lo tanto, es diferente a la idea de ingeniería política, luego pondré ejemplos. Es diferente a la intervención, digamos que tú sustituyes a las autoridades locales para que tomen decisiones en tu línea, que es el modelo del alto representante en Bosnia, del que luego podemos hablar. Y finalmente, de lo que se llama la diplomacia intensiva, que es lo que hace la Unión Europea en Balcanes, que es gestión de crisis constante. Bien, vamos a Balcanes. Bueno, no sé si se ve. ¿Sí se ve? ¿No se ve? Vale, bien. Bien, esta es una foto de las protestas de Bosnia 2014, que se llamó un tanto prematuramente la Primavera Bosnia. Esto es una imagen del Plenum. El Plenum fueron una serie de asambleas locales que se crearon por ciudadanos y por gente del mundo, las ONGs, etcétera, en el que intentaban crear, no diría autoridades políticas paralelas, pero sí una plataforma política paralela a la establecida. Hablaré luego de por qué este proceso falló y qué es lo que hizo o no hizo la Unión Europea. Bien, Balcanes, ¿qué es claridad? ¿Qué es lo que está haciendo la Unión Europea? Política de ampliación. Política de ampliación, en principio, es para que estos estados vayan entrando en la Unión Europea.
luego se ha identificado con europeización, modernización y democratización. ¿Por qué? Porque entre los criterios que pide la Unión Europea, aparte de esta idea de la homologación con el acquis communautaire, con el cero comunitario, hay criterios políticos y que para algunas de estas sociedades son clave. Es decir, porque muchas de ellas vienen del mundo, digamos, del Estado comunista o vienen de nuevos estados, como es el caso de Kosovo, pero no tienen una traducción, digamos, una traducción constitucional democrática como otros estados. Por lo tanto, la ampliación se ha convertido en esto. ¿Qué es lo que hace realmente la Unión Europea? La verdad es que hace un poco de todo. Es decir, construye instituciones estatales, es decir, un poder judicial independiente, construye unos parlamentos donde básicamente, y no, porque lo he visto yo mismo en presente, no se maten unos a otros cuando estén discutiendo una cuestión como los impuestos o las elecciones. Construye comisiones electorales que más o menos hagan su trabajo y reconozcan elecciones libres. Es lo que se llama institution building o construcción de instituciones. En algunos casos son además construcción de estados. Es el caso de Kosovo, que luego habría que hablar aparte quizás. Pero también llevan a cabo tareas de seguridad y yo tuve la suerte de trabajar con algunos de vuestros compañeros en EUFOR hace ya algunos años, monitoreando juntos Bosnia, ¿no? Pero básicamente la Unión Europea está en el terreno también con un mandato, por ejemplo en Bosnia, del Consejo de Seguridad y a la vez de la Unión Europea para velar por un entorno seguro y sin conflictos, aunque en el fondo están llevando a cabo tareas de formación y normalización, ¿no? O sea, la Unión Europea no solo hace ampliación, hace todo esto. ¿Cuál es la narrativa oficial en Balcanes desde hace unos años? Si digamos que en los finales de los 90 el actor principal fue la OTAN-Estados Unidos, desde 2005 hubo una especie de paso del testigo hacia la Unión Europea. Entonces, la narrativa de pacificación, estabilización, modernización, democratización, lo que queráis, pasó a ser la Unión Europea. Es decir, a través de la ampliación y a través de lo que se llama esta idea del poder blando. Es decir, reducimos las tropas, tenemos una cierta presencia y nos dedicamos a trabajar con las élites para modernizar, etc. En algún caso con algunas instituciones con las que yo trabajé, como la OSCE, el Consejo de Europa, etc. Esto, en otros términos, se llama la perspectiva euroatlántica. Es decir, la solución a Balcanes es que todo Balcanes esté en la Unión Europea y la OTAN, como un package conjunto. Porque teóricamente la OTAN también tiene algunos efectos modernizadores y democratizadores de las Fuerzas Armadas. Es decir, que dependan de una autoridad civil. Eso es un poco, cuando veréis en los documentos, no vais a ver un documento de la Unión Europea, etcétera, que nos hable de la perspectiva euroatlántica. Eso es lo que quiere decir. Bien, como toda narrativa, tiene un poco su problema, que durante unos años lo hemos presentado como la panacea, es decir, esta perspectiva es la solución a todo lo que pasa en los Balcanes que era la única narrativa. Y estos años hemos comprobado que no es la única narrativa y que se ha desarrollando otra realidad. ¿Cuáles son los problemas de nuestra política de la Unión Europea en Balcanes? Voy a ir un poquito rápido. Bien. Un primer problema, se basa en el principio, no sé cómo se dice esto en castellano, es ownership, pero viene a decir que las autoridades locales son las que tienen la responsabilidad. Es decir, la Unión Europea les dice, si tú quieres entrar en la Unión Europea, tienes que tener este tipo de Consejo General Judicial, tienes que tener este Parlamento, tienes que tener estos órganos locales, pero yo no lo voy a hacer. Lo vais a hacer vosotros. Esa es la idea de responsabilidad de las élites. Es decir, la idea de que lideren las reformas que conducen a la Unión Europea. De modo que entrar a la Unión Europea y ser un Estado democrático normal es todo uno. Bien, ¿cuál es el problema? Bueno, iba a hacer una comparación con España, pero como esto está grabándose, mejor no lo hago. Bien, ¿cuál es el problema? Que pones liderando el proceso, esto queda muy bien en la teoría, pero pones liderando estos procesos a las mismas élites cleptocráticas, parasitarias y, como dice un amigo bosnio, Valle es una traducción que se dice chusma, pero son las élites que en parte crearon la guerra, viven del cuento del etnonacionalismo y, como son muy hábiles, hacen lo que se llama la adaptación simbólica. Si antes era el comunismo, luego fue el nacionalismo, ahora es la Unión Europea. Entonces, envuelven su lenguaje político en conceptos que nos gustan, pero siguen gobernando igual que siempre. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es un sistema que funciona bien cuando tienes élites que quieren hacer ceder el poder
quieren hacer concesiones de intereses para entrar a la Unión Europea. España en su momento, con todos los problemas que tenemos, había este consenso. Algunos países, República Checa, etcétera, había este consenso. Querían entrar y, por lo tanto, querían hacer concesiones. Yo en los Balcanes he encontrado con muy pocas excepciones, más bien el otro fenómeno. Por lo tanto, el problema es que la Unión Europea se acaba vinculando a los mismos políticos que siguen siendo, por cierto, más o menos los de hace 20 años, que son la fuente de los problemas. Entonces, es como decirle a una persona que está vinculada al crimen organizado de, oye, no, preséntame una comisión de cómo luchar contra el crimen organizado. Sí, mañana mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó aquí en Bosnia? Pongo un ejemplo. Tras estas protestas, hubo un cierto nivel de violencia, una especie de Maidan bosnio, pero muy localizado y sobre todo terminó llevando a los plenos. Y sobre todo eran protestas de tipo, igual que en Ucrania, etcétera, de tipo social, hastío, anticorrupción, etcétera. No recuerdo muy bien, creo que este hombre estaba contando de lo que ganaba al mes, de cómo no llegaba a final de mes, de cómo estaba harto, etcétera. Y como muestra este hastío, literalmente la gente salió a las calles y empezó a echar las limusinas de los políticos bosnios locales a los ríos, etcétera. Entonces, y los políticos bosnios por primera vez en muchos años tuvieron miedo de sus propios ciudadanos. Bien, ¿qué hizo la Unión Europea? Bien, la verdad un poco de confusión, porque nadie se esperaba, o muy poca gente se esperaba que iba a pasar. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues literalmente lo que se llamó el cambio de la perspectiva y hablar solo de reformas socioeconómicas. ¿Qué parte está bien? Porque gran parte de estas élites dependen del ámbito socioeconómico, pero ignorando cuestiones constitucionales, ignorando cuestiones que les permiten mantener su poder de veto. ¿Qué pasó a corto plazo? Pues que pusieron, liderando un proceso de que se llamó la perspectiva europea de Bosnia y que en algún momento me temo que convertirá a Bosnia en país candidato, a las mismas élites contra las cuales había protestado la gente. Entonces, en estos casos es un ejemplo, y ahora empieza a fallar el proceso en el cual la perspectiva europea no funcionó, aunque estaba bien pensada en el ámbito socioeconómico. Lo digo porque cuando nadie tiene responsabilidad, la Unión Europea dice, bueno, tú haces esto, pero yo no, tú eres soberano. Entonces, lo que se ha fomentado en Balcanes es el llamado infantilismo político. De modo que dicen, no, pues esto es culpa de él, no, es culpa de él. Y al final, claro, el político europeo medio que tiene que viajar a Siria, que tiene que viajar, etcétera, no tiene tiempo para esto y al final dice, bueno, venga, pues seguir adelante, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo del ownership que no ha funcionado. Segunda cuestión, tenía unas fotos de Macedonia, pero se me borraron en el móvil. Tenía unas fotos sobre las protestas de Macedonia, que es una pena porque salían los monumentos pintados de lo que se llamó la Colorful, la revolución colorida. Bien, segundo problema, los acuerdos de reparto de poder, power sharing. ¿Qué problema tienen? Hay una especie de obsesión con que cada problema que hay en Balcanes es un problema étnico. Por lo tanto, la solución es repartir el poder entre los albanos, entre los bosniacos, etcétera. Bien, como espero que sepáis, en la mayor parte de Yugoslavia es de hecho la misma etnia y son los eslavos del sur, salvando albanos, etcétera, que pertenecen efectivamente a otra etnia. Pero hay una especie de obsesión de aplicar el mismo canon a conflictos que son muy diferentes. Y cuando surgieron las protestas en Macedonia, un poco parecidas a estas, la Unión Europea envió una delegación al máximo nivel y negociaron el llamado Acuerdo de Prizno. Parece que es impronunciable, pero no es mucho más fácil de los otros términos que se utilizan. Y en este acuerdo, sencillamente, ¿por qué se gestionó este acuerdo? Por una serie de protestas que hubo en las calles de Skopje, por la revelación de unas escuchas masivas a 20 y pico mil personas de la oposición, sociedad civil, periodistas, etcétera. Y algunos casos de crímenes y el encubrimiento de un asesinato que vinculaba a gente del gobierno en ejercicio. Entonces la gente salió a pedir la dimisión del gobierno, el gobierno convocó protestas populares, Rusia dijo que esto era de nuevo Occidente metiéndose, etc. Y la Unión Europea intervino y llegó a cabo una especie de acuerdo de poder que decía, bueno, el primer ministro Gruevski tendrá que abandonar el poder y va a tener que haber elecciones. Y se reparten el poder entre el gobierno y la oposición a través de reparto de carteras. Y va a haber un fiscal general, que fue la mejor idea, fiscal especial, perdón, para investigar los casos de escuchas masivas.
Ese último punto era lo mejor del acuerdo. ¿Cuál es la lectura local? Que fue un error que se interviniera para generar este tipo de acuerdo cuando el gobierno iba a perder el poder por presión popular. Tengo una opinión un poco más encontrada, pero que sepáis que es lo que piensan algunas embajadas de la Unión Europea en el terreno, que fue un error intervenir y, bueno, quizás aceptar cierto nivel de violencia para que la política doméstica siga su curso. Pero ¿cuál es nuestro talón de Aquiles? Y ahí pasa la otra idea. Tenemos un miedo terrible al conflicto étnico en Balcanes. Entonces, cada vez que hay algunas protestas en las calles, el miedo es las imágenes de los 90, etc. Eso las élites lo saben, y lo saben muy bien, de modo que juegan con ello. Y de alguna manera somos prisioneros de nuestra propia perspectiva. ¿Cuál es el problema de estos acuerdos? Dayton, Prisno con matices, al final lo que hacen es, dejan en el poder, empíricamente, a la gente que provocó la guerra, y a la gente que, además son líderes concretos, etcétera, que mantienen este tipo de política no democrática con una fachada democrática. Y luego siempre queremos convocar elecciones. Bueno, ante cualquier sitio hay que llamar elecciones. Las elecciones en Balcanes es la peor manera para avanzar la democracia. ¿Por qué? Porque hay vínculos clientelares. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay elecciones, si tú trabajas en la escuela pública, en el esto, recibes llamadas del jefe local de turno y dice, bueno, vamos a montar un autobús para votar, ¿no? Vas a venir con nosotros a votar, ¿no? Etcétera. Es lo que se llama el clientelismo, porque todos es un sistema en el que de alguna manera mucha gente depende del poder político, de modo que las fuerzas transformadoras y progresistas, primero, la legislación electoral vigente les pone límites para participar y segundo, la movilización es por criterios de clan, que vienen los albanos, que vienen los macedonios, etcétera. Entonces no hemos encontrado todavía la solución de tener unas elecciones más o menos normalizadas, ¿no? Bueno, no sé si es muy claro lo que estoy explicando, o sea, por favor, luego acribillarme a preguntas. Bien, otro problema que hemos generado, bueno, no creo que hemos generado, creo que es un problema inevitable, que es el síntoma de dependencia. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera tanta presencia internacional y europea, lo que les hace a ellos es excusarse su propia responsabilidad política. De modo que ellos no toman las decisiones y dicen, bueno, esto me lo ha pedido la Unión Europea, que es algo, por cierto, muy habitual en la Unión Europea hoy en día, echar la culpa a la Unión Europea. Pero creas un síndrome de dependencia, que es el problema que tiene una sociedad y sus representantes de tomar decisiones políticas por sí mismos. ¿Cuál es la ironía? Que si tú no estás ahí, algunas de estas decisiones políticas no se toman. Y esa es un poco este es un ejemplo de un proceso de mediación en el que, pequeñito, regional, local, en el que participé entre 2011 y 2012 en Bosnia Este. Y estos son los líderes de una comunidad de exrefugiados en Bosnia Este. Y yo estaba intentando convencerles de que tienen que hacer sus papeles de ciudadanos, registrarse en la autoridad local y de así, por tanto, recibir asistencia sanitaria aunque se la dieran los serbios. Bueno, eso os lo cuento aparte, está escrito un libro, ¿qué tal? Pero bueno, para comentaros, si yo no hubiera ido ahí, realmente nadie hubiera hecho eso. Pero por otra parte, al final lo que te convierte es una especie de sheriff que no quiere ser sheriff. Y es un poco el problema que le pasa a la Unión Europea, el síndrome de independencia. Y de modo que al final estás atado eternamente porque te vinculas a una política doméstica que necesita de un tercero en el que apoyarse para ganar tu propia batalla política interna o al que echar la culpa. Bien, otro dilema y luego nos viajamos a Ucrania rápido. Democracia y realpolitik. El otro problema que tenemos en estas regiones es que evidentemente estos últimos años ha habido un vacío de poder y es un vacío, los Estados Unidos han ido replegando y también Europa en su conjunto, al aparecer Siria, aparecer otras crisis. No porque no haya recursos, es que sencillamente no hay liderazgo político casi. Entonces se deja la región en una especie de lo que llaman autopiloto, ¿no? Pues solo te metes para gestionar conflictos. Evidentemente otros actores como Rusia, pero también Turquía, el Golfo, etcétera, han aprovechado la oportunidad para entrar en la región. Y al final, de alguna manera, caes tú también en un juego de realpolitik, ¿no? Bueno, pues como hay un poco miedo a lo que está, creo que legitimado, lo que está haciendo Rusia en Bosnia Este, entonces no miras mucho lo que, por ejemplo, hace Montenegro a nivel democrático. Y al final entras en el mismo juego de, bueno, ¿quién es mi gente, ¿no? Entonces, es verdad que la perspectiva de entrar a la Unión Europea sigue siendo mayoritaria en la región y también
de entrada en la OTAN, por ejemplo, Montenegro. Pero al final entras en una especie de juego que no tiene mucha solución, pero que te hace en algunos casos mirar un poco por encima de déficits democráticos, como me temo que es lo que ocurre en Montenegro. No tengo mucha solución para este dilema, pero es verdad que idealmente deberías jugar a las dos cosas. Dices, bueno, si tú quieres entrar y cumples los requisitos, adelante, ¿no? Pero hay un poco este dilema. O es el caso de Serbia. Serbia ahora mismo, bueno, está dirigido por el sempiterno Vučić, y ahora en la región se habla del vučićismo, del mismo modo que se habla del orbanismo o del putinismo. Pues ahora se habla de estos líderes que juegan tanto con Occidente como con Rusia, pero para mantener su propio nivel de control político. Y el caso de Vučić es muy complejo porque de alguna manera ha contribuido a que avance el diálogo con Kosovo, pero a nivel interno, si veis los datos, Serbia ha ido retrocediendo a nivel de libertad de medios, etcétera, y básicamente todos mis amigos serbios están preocupados, ¿no? Bien, última cuestión problemática y ya nos vamos a otro sitio. Es, claro, tú estás imponiendo un modelo, discutiendo un modelo que internamente la Unión Europea está cuestionado. Y ellos lo ven. Ven efectivamente que ven el Brexit, ven efectivamente que el gobierno actual en Polonia, bueno, pues tiene un caso de artículo 7 sobre sí, etcétera, y ven que más o menos una vez que entras a la Unión Europea, pues oye, que tampoco cambia tanto, ¿no? Entonces eso es un problema para la propia credibilidad de la Unión Europea cada vez que quiere influir y hablar de rule of law, etcétera, cuando dicen, pero ¿y Polonia qué? ¿No? O el mismo Reino Unido en algunos casos que se quieren salir de la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad hoy en Balcanes? Bueno, pues que es uno de los frentes de la crisis de democracia, que hay muchas dudas sobre el futuro de la transición en estos países y que vemos elementos de europeísmo, pero vemos modelos iliberales. He dicho el vučićismo, erdoganismo, putinismo y, en general, niveles de participación electoral muy pequeños y de tipo de democracia clientelar. Y, entre tanto, la gente que es el motor de cambio, como muchos de vosotros, se va yendo a otros países, porque como no ven perspectiva, lo digo porque solo por datos, conforme al Banco Mundial, entre 2010 y 2014, unas 400.000 personas han ido a Macedonia, que es un país de 2 millones de habitantes. En Bosnia eran unas proporciones parecidas. Entonces, ¿quiénes se quedan? Los taifas. Se quedan la gente que puede subsistir en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces es un panorama aterrador. Y la crisis social. O sea, los niveles de salario básico son de 135 euros en Macedonia, etcétera. Hay una crisis social muy grande que no hemos abordado. Bien, vámonos a Ucrania. ¿Cómo voy bien de tiempo o tengo que ir? Vale. No tengo tanto que decir. Vale, vámonos a Ucrania. Bien, la ironía es que Ucrania es un país que ahora mismo está en una relación de asociación, pero no de ampliación. La teoría dice que en los países con los cuales tenemos un proceso de ampliación, la influencia europea es mayor, porque quieren entrar a la Unión Europea, por lo tanto quieren hacer. Irónicamente, me he encontrado en Ucrania, yendo unas cuantas veces estos años, que en un contexto de un país fuera de la ampliación, la Unión Europea ha tenido más influencia que la que hoy tiene en Balcanes. Intentaré explicar por qué. La Unión Europea, a nivel de instrumentos, que no sé cuánto sabéis de este tipo de instrumentos, pero tiene básicamente el acuerdo de asociación, que entra en vigor en septiembre, pero que incluye cosas de armonización, etcétera, incluye un acuerdo comercial de nombre impronunciable en inglés, es una cosa muy rara, pero que incluye sobre todo, y eso es lo que les importa a la gente como vosotros en Ucrania, reformas políticas, Estado de Derecho, gobernanza, medidas contra corrupción, etcétera. Y esa es la parte clave. ¿Por qué? Porque aunque se habla mucho de la guerra del Este en Ucrania, la otra guerra, y que les importa casi más a la mayor parte de los ucranianos, es la llamada guerra de las reformas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la Unión Europea está presente en un entorno en el cual hay un proceso democrático que se mezcla de hastío con las élites, que continúa, y de lucha contra la corrupción. De modo que reformas es el elemento de legitimidad de la política en Ucrania. De modo que incluso las élites oligárquicas tienen que hablar de reformas porque si no puede haber consecuencias. Entonces, en eso, irónicamente, la Unión Europea ha sido un actor clave. No sé si indispensable, pero ha sido un actor clave.
¿Por qué? Porque estos últimos años, luego hablaré con matices, el vaso está medio vacío, medio lleno, ha habido reformas bancarias, macroeconómicas, de financiación de partidos políticos, fundamental, porque los partidos políticos en Ucrania son plataformas de intereses, de modo que si tú, algunos de vosotros, queréis entrar, tenéis que uniros a un partido oligárquico e intentar hacer una política democrática dentro del partido oligárquico. Pero ha funcionado en algunos casos. Entonces están intentando cambiar la financiación de estos partidos políticos y hacerla algo más normal, ¿no? Reforma del sistema judicial y, sobre todo, medidas anticorrupción, que son una de las áreas en las que más o menos ha habido avances. ¿Por qué digo que ha funcionado más o menos? Porque la Unión Europea ha entrado en un proceso doméstico, mayormente, donde había una cuestión generacional de la que hablaré, y ha entrado con el lenguaje que ya gustaba a nivel local. Es decir, este modelo es el que yo quiero, en el que más o menos tú no te tengas que ir de tu país porque tienes perspectivas de vida en tu propio país, ¿no? Y porque la Unión Europea, por lo tanto, ha jugado bien hasta ahora, y ahora tengo que contar las malas noticias, ha jugado bien con el elemento de los incentivos, visados, acuerdo de asociación y la idea de que tú perteneces a la familia europea en su conjunto. Y lo ha hecho bien porque se ha unido con fuerzas de cambio locales. Bien, vamos un momentito. Bien, esto es una marshrutka. Estos son los autobuses con los que tienes que visitar el país para entender bien Ucrania. Son muy divertidos, la verdad, pero no penséis que hay 3G ni 4G ahí, etcétera. Eso es otra cuestión. Pero bueno, además luego vas votando todo el rato, la gente te ofrece comida, entonces es interesante para ver un poco qué es lo que piensan. Bien, pones Chernihiv, ¿no? Chernihiv es el norte de Ucrania, cerca de Rusia. Bien, bueno, pues esta es Ekaterina. Ekaterina es una de las nuevas políticas, es una chica de 20 y pocos años que pertenece al partido de Malians. De Malians es un partido pequeñito que sería como una mezcla de Ciudadanos y Podemos. Simplificando enormemente, pero para que no puede haber esas mezclas, luego explicaré por qué. Bien, pero básicamente tiene una agenda anticorrupción, tiene una agenda transformadora y tiene una agenda de cambio del sistema político. Las buenas noticias es que en las últimas elecciones locales, gente como ella ha sido elegida a nivel del Consejo Municipal y a nivel de algunas municipalidades, etc. ¿Y cómo lo han logrado? Bueno, lo ha logrado pues con bastante esfuerzo y saliendo a la calle explicando a la gente, mira, que te robe la policía no es algo normal, hay otras opciones, ¿no? ¿Por qué hablo de estos factores? Porque una cosa que yo que he estado 4 años en Balcanes no me encontré casi, pero sí me he encontrado en Ucrania, es que en estos procesos tienes en Ucrania una cosa que se llama Constituency for Change. ¿Qué quiere decir? Que tienes un socio en el que apoyarte. ¿Por qué? Porque hay unos actores locales que saben lo que quieren y que, aunque tú no les ayudes, van a intentarlo. Factor de género es brutal. O sea, el prototipo de mujer, entrepreneur, activa, etcétera, educada, es una cosa brutal. Factor generacional. Muchos de estos chavales es la segunda o tercera ola de protestas que participan. Antes tenían 15 años, ahora tienen 20, luego tienen 30 y se han ido educando. Hay un factor de generación muy grande y sobre todo porque han visto que, oye, porque no puedo ser yo como otro país europeo normal, ¿no? Y un factor educativo. Tanto Ucrania como Rusia y otros países tienen unos niveles bastante altos de educación con parámetros de la OECD, etcétera. Por lo tanto, tienen bastante buena educación, etcétera. Y por otra parte, porque esta idea de las banderitas, Europa ha funcionado y ha funcionado a nivel simbólico. ¿Por qué? Os lo mencioné hace un momento. Porque ven que entre un modelo del este y el otro modelo, pues efectivamente dicen, oye, yo quiero algo diferente. Y eso, curiosamente, lo he visto en activo allí y no lo vi tanto en Balcanes, con matices. Pero también ha funcionado por dos cosas, porque la Unión Europea tenía gente buena allí. O sea, es una cuestión también de que ayer criticaba las instituciones. Cuando pones gente buena en las instituciones, como se dice, o sea, puedes hacer maravillas. Y ha coincidido que había un jefe de delegación bueno y que gente de la delegación buena y que había una serie de embajadores locales que entienden el país, que hablan la lengua, etcétera, y que están implicados. No siempre pasa. No me preguntes, es una cuestión puro azar. Y de esto en algunos ámbitos en Ucrania se le llama el efecto Tombinsky. Tombinsky era el anterior jefe de la delegación de la Unión Europea, que básicamente cuando las élites oligárquicas le intentaban tomar el pelo, él salía públicamente y decía, esta ley no cumple los estándares europeos y la sociedad ucraniana lo está pidiendo. Y eso la gente lo valora. Y eso no lo hemos hecho tanto en Balcanes,
que donde hemos aceptado elefante como nueva versión de, no sé, carnívoro, no lo sé. Por lo tanto, el efecto Tombisky y el efecto sándwich suena un poco mal, pero realmente es lo que se habla ahí. Es decir, presión de arriba, Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, fundamental el dinero, y presión de abajo en la calle. Es decir, periodistas, etcétera, un sector crítico. Y eso es lo que ha llevado a algunas reformas que han funcionado. Bien, esa era la buena historia. La mala historia es que las cosas... esto realmente da para un libro, ¿no? Pero el péndulo que en la primera fase era ascendente, ahora me temo que empezamos a llegar a una situación límite. ¿Por qué? Los incentivos los has dado ya, más o menos, y tienes que empezar a pensar en medidas de coerción si quieres que el proceso siga avanzando. Y esa es la duda que se plantea ahora mismo. ¿Cuáles son los incentivos para las élites? Ahora que la economía ha mejorado un poco, ya el acuerdo va a entrar en vigor, pero sobre todo piensan que pueden más o menos hacer reformas mínimas. Ahí sigue habiendo mucha presión popular, pero hay dudas de bueno, cuál es el paso siguiente, ¿no? Y hay reformas que se están atascando. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué haces? ¿No? Entonces lo que ha funcionado, ahora la pregunta es en la Unión Europea, ¿qué va a hacer? ¿Y por qué? Porque la Unión Europea, y lo estoy hablando ayer con una amiga ucraniana por Skype, es que es un incentivo, pero también eso es un desincentivo. Porque, claro, ven pues, Marine Le Pen, ven personas así, y el mensaje de efectivamente nunca vais a entrar, no pertenecéis a este club, etc. Entonces, lo que están haciendo es decir, bueno, pues entonces autoayuda, me tengo que buscar yo la vida, etc., pero está claro que no me puedo apoyar mucho en la Unión Europea. Eso allí se llama samopomich, autoayuda, que además coincide con el nombre de unos nuevos partidos. Y luego, claro, no nos engañemos, podría haber hecho lo mismo sobre Balcanes, pero bueno, esta es una foto en el Donbass, uno de los puentes bombardeados por los rusos y los rebeldes en su retirada a finales de verano 2014. Claro, yo a veces pregunto a los españoles cuando se habla de este tipo de cosas, claro, tú imagínate que estás fuera de la Unión Europea, de la OTAN, etcétera, tienes un vecino más poderoso que tú y tienes problemas internos y tienes que a la vez intentar democratizarte. Pues está claro que la guerra sobre todo tiene un efecto polariza, hay tensiones, se utilizan, etcétera, y hay mucho sufrimiento. Es decir, hay una crisis económica que se empieza a superar, pero hay mucha carestía social. Entonces, esto no tengo claro cómo se resuelve la idea de democracia en este contexto. Voy concluyendo. Y luego hay un problema de expectativas. ¿Cuántos años nosotros llevamos de luchas constitucionales? 200 desde la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, a veces la Unión Europea, mi impresión es que va a algunos de estos países como, bueno, en 2 años tienes que tener un sistema político como el que tengo yo, que me ha costado mis años de guerra, sufrimiento, guerras civiles, etc. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos dentro de algunos de estos contextos. Por otra parte, es verdad que estos países, si no se reforman, pierden oportunidades que luego a lo mejor solo aparecen en la generación siguiente. Voy concluyendo. ¿Qué lecciones aprendidas? Bueno, primero, fundamental entender bien el contexto local. Fundamental. No siempre pasa. Hay un problema estructural de cómo se envía la información desde el terreno y al nivel que llega a las personas que toman las decisiones en Bruselas o en otras instituciones. Por lo tanto, hay que entender bien el contexto local y ser firme en los principios. Es decir, cuando tú estás diciendo que existiendo un Estado de Derecho, etcétera, no puedes aceptar monedas devaluadas constantemente. También es verdad que para un diplomático, no sé si algún diplomático en ejercicio, es verdad que es muy complicado este juego de tú tienes que trabajar con el gobierno y a la vez meter presión al gobierno. Pero lo que ha funcionado y por lo cual la Unión Europea ha ganado legitimidad y perdido legitimidad es cuando ha sido firme, por lo menos a nivel de principios. Luego, ser realistas con los objetivos. Quiero decir, cualquiera de estos procesos va para largo, va a dar muy buenas noticias, malas, y de vez en cuando dará alguna buena noticia, pero creo que está en nuestro interés apoyar, digamos, iniciativas locales para democratización. Y luego elegir bien con quién te unes. Es decir, no cualquier ONG que diga exactamente lo que nos gusta representa intereses independientes y tampoco apoyarte sobre todo en lo que decía los spoilers. El problema es que al final haces tu política presos de líderes que no son democráticos.
Me temo que en algunos casos hace falta medidas coercitivas. Si tú quieres que adopte una serie de estándares, las medidas coercitivas a veces son negativas, es decir, no renovar la, ¿cómo se llama? El acuerdo del Fondo Monetario Internacional por el cual dan ayuda financiera a algunos de estos países. Eso a veces funciona porque las élites viven de esos flujos, ¿no? O sea, no estoy hablando de sanciones, ni siquiera estoy hablando de que, por lo menos, si no hacen los deberes, no des los beneficios. Y luego, claro, que la Unión Europea es un actor, es un bicho muy raro. Quiero decir, no estamos unidos en el exterior, ellos, los agentes no democráticos, lo saben, y juegan con distintos énfasis. Y por lo tanto eso es algo que lo aprovechan para dividir y literalmente también porque los Estados europeos quieren sus propios intereses, entonces algunos piensan, hay problemas de análisis, dices, no, vamos a meter todo Balcanes en la Unión Europea, mañana se democratizarán, y otros no piensan así. No hay un criterio compartido, entonces por lo menos trabajar en un criterio compartido. Y luego, fundamental, esto tiene que ser, sobre todo, que decir, tienes que arreglar tu casa interna, ¿no? Hemos perdido, del mismo modo que hemos ganado legitimidad en algunos casos, la Unión Europea ha perdido credibilidad por los casos de regresión democrática interna, ¿no? Entonces, lo menos que puedes hacer es ser coherente internamente y resolver gran parte de las tensiones que vemos ahora en nuestros países, ¿no? Creo que tiene que ser parte del mismo proceso, pero si no debilita mucho la influencia, lo que decía el poder blando. Y la Unión Europea sigue teniendo poder blando, a pesar de lo que he dicho en algunas preguntas, pero diferenciado. Bueno, yo creo que esto es más o menos lo que quería hablar. Sí, vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Borja, por esta visión y este panorama que nos has dado de un territorio y de una situación que quizás pasa un poco de puntillas cuando hablamos de política europea, ¿no? Nos fijamos a veces en los grandes temas, incluso en temas lejanos, y dejamos de lado temas que nos pueden afectar, aunque solamente sea por la cercanía, porque estamos hablando de vecinos y además que han jugado o que han influido de manera muy notable en la historia reciente y de la política europea, especialmente cuando hablamos de ese papel blando, de esa política, de esa diplomacia de la Unión Europea a la hora de estabilizar esos territorios. Por lo cual, muchas gracias, ¿no?, por este panorama que creo que completa muy bien lo que queremos alcanzar con este curso. ¿Preguntas por parte del público? Tenemos una mano por allí, otra por aquí. Venga, cogemos estas tres de momento. No, tú. Vamos, sí. Hacemos este orden. Primero tú, luego tú y luego tú. Venga. Buenos días, Borja. Muchas gracias por la ponencia. Preséntate. Soy Eduardo, vengo de la Universidad de Granada. Mi pregunta era sobre la relación del binomio de la democracia y el sistema social, en el sentido de cómo puede influir en estos países tan poco desarrollados socialmente, económicamente, la influencia en la baja participación electoral, en el poco entendimiento sobre la democracia, que no se tomen como verdaderos los símbolos democráticos si primero no se tienen unas condiciones materiales básicas. Entonces, ¿cómo puede influir no tener esas condiciones para no querer o no desear la participación democrática? Sí, es complicado. ¿Voy respondiendo o voy cogiendo? Sí, vete respondiendo. Vale. Bueno, más que poco desarrollados, porque, quiero decir, son países que en algunos estándares no están tan diferentes de nosotros. Lo que pasa es que vienen en algunos casos vienen de sistemas autoritarios, pero que también tenían su sistema social. Es decir, la Yugoslavia de Tito, ahora se ha hablado, hay una cierta idealización de lo que fue, permitió universidades, por ejemplo, emancipación femenina, etc. Pero digamos que son países que han saltado dramáticamente de un sistema a otro sin periodos de transición que han podido tener otros países. Entonces, a nivel político, sobre todo lo que hay es apatía. Es decir, a muchos no se creen nada. Y a veces se creen y hay movimientos políticos, etc. Pero que en algunos casos es bueno porque les cura contra el populismo.
Pero entrando más en detalle en tu pregunta, bueno, depende. Ya sabes que la teoría está la democratización. Dice que con cierto nivel de desarrollo económico y cierto nivel de desarrollo social vas a tener una serie de clases políticas activas, clases medias o no, que lleven a cabo el cambio democrático. El problema es que algunos de estos regímenes, que llamamos gobiernos, usan también este tipo de populismo que hemos visto en Europa. Es decir, bueno, piensa en Polonia, los 100 euros cada 3 hijos que están del PIS con fondos europeos, ¿no? Entonces, creo que no está en contradicción. El problema es uno, la legislación electoral suele fomentar los intereses creados. Dos, es muy difícil participar y crear nuevas plataformas, etc. Mira en España lo que ha costado crear partidos nuevos, ¿no? Y por otra parte, los propios líderes políticos fomentan estas divisiones sociales. Es decir, fomentan esta idea de, bueno, tal, yo represento a la gente de abajo, etc. En eso no se diferencian tanto de nuestra política occidental ahora populista, ¿no? Pero también hay ansias de lo que se llama democracia política normal. Es decir, que en algunos casos, como te digo, consiste en que tú puedas tener un juez que cuando tiene la policía y te quita el coche o lo que sea, puedas denunciar a la policía sin que el caso desaparezca. Estamos hablando de este tipo de cosas. Idealmente sí es verdad que la estabilidad macroeconómica y la estabilidad social es fundamental. Pero también es curioso que cuanto mayor estabilidad, menos incentivo hay para las reformas. Porque el gobierno de turno dice, bueno, tengo el préstamo al Fondo Monetario Internacional, a mí que me registren, ¿sabes? O sea, que no es tan abiertamente en contradicción, pero no es un dilema. Idealmente deberías tener las dos cosas, pero la estabilidad económica social y el crecimiento no siempre va aparejado a mayor democracia. Sí, aquí, te presentas. Yo quería plantearte... Preséntate sí, ahora antes. sí. Bueno, soy José Manuel, vengo de la Universidad de Extremadura y de la Escuela Diplomática del Máster. Quería plantear la cuestión de hasta qué punto, la Unión Europea puede hacer partícipe, presentar nuevos modelos de participación, mucho más, modelos de innovación en la participación democrática, más allá de los modelos implantados en la Unión Europea, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta la idiosincrasia, en este caso de los Balcanes y de Ucrania. Eso por un lado, es decir, a nuevos actores más allá de las élites que has dicho, ¿no? Es decir, a gente de la sociedad civil, a minorías, eso por un lado. Y por otro también quería saber un poco qué medidas coercitivas, si las hay, para adoptar un mayor peso, participación de las mujeres en la toma de decisiones, ¿no? Es decir, ahí hemos visto reuniones, hemos visto una líder en Ucrania, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que era una fotografía en Balcanes, no sé en qué país, en Macedonia, Bosnia, donde había solamente líderes hombres, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto la Unión Europea puede imponer el que las mujeres tomen las riendas en la toma de decisiones, ¿no? Vale, muy buenas preguntas, a ver si las puedo responder. Bueno, yo creo que hay un primer desafío, que es, por eso estoy hablando mucho de los sistemas electorales, porque sin un sistema electoral normal, ya te digo que no tenemos el país que tenemos. Ese es el primer énfasis, y en eso, por ejemplo, o sea, un sistema electoral mínimo democrático con una comisión electoral que no quites a dedo el día antes y que, bueno, básicamente los votos correspondan con los resultados, básicamente, ¿no? Urna arriba, urna abajo, ¿no? Ese es el primer énfasis de la Unión Europea, pero en el cual no siempre está en liderazgo, lo hace con el Consejo de Europa y con la OSCE. De modo que las misiones de observación de la OSCE es lo que se apoya a la Unión Europea para reconocer o no unas elecciones como válidas, ¿no? Y luego, en cuanto a nuevas formas de participación, como tal la Unión Europea, la verdad es que he sido crítico con la tecnocracia, pero a veces hay una tecnocracia democrática que está muy bien, que básicamente que han ayudado a financiar actores de la sociedad civil, anticorrupción, etcétera, pero no solo como tales, sino también a través de bilateral. Entonces, sin un tejido civil, cívico, político, etcétera, no hay avances. Por otra parte, sin una voluntad previa de este tipo de mujeres que he dicho, etcétera, de salir ahí y cambiar cosas, tampoco vale nada los fondos europeos. Entonces, la Unión Europea ahora está en la tesitura de intentar promover procesos democráticos normales y apoyarse en nuevos partidos, pero para que haya nuevos partidos y haya nuevas fuerzas tienes que tener, de nuevo, volvemos a lo mismo, una estructura de financiación de partidos normales, y en eso es en los que está dándose la batalla ahora.
No sé si respondo a tu pregunta, pero más o menos ese es el juego ahora. Pero por otra parte, ten en cuenta que esta gente tiene sus propias opiniones como las tienes tú y yo. Entonces se organizan vía Facebook, te montan protestas vía Facebook, etcétera. O sea, no te necesitan para nada para eso. Como decía ayer también en Sky, dice, bueno, si nos ayudáis, genial, pero en cualquier caso tenemos que salir a las calles igual. O sea, ese es el juego, por eso digo, la Unión Europea puede ser positiva, pero según qué condiciones. Las mujeres. Bueno, claro, en Balcanes es un poco más complicado porque hay esta postura de macho, de la que hablo en mi libro, no por nada, pero del testosterón, etcétera, con barriga cervecera, pero luego con chándal y chupa de cuero, etcétera, que acaba siendo político. En algunos casos ha sido mafioso y a veces mantienen los dos cargos. En Balcanes es un tema más complicado y sí que hay un tema cultural que no es homogéneo. Por ejemplo, Serbia no es lo mismo que otros países, etcétera, Bosnia, etcétera, y hay un problema, por ejemplo, de analfabetismo. En los últimos informes de Bosnia, el analfabetismo era terrible y efectivamente afectando mayormente a mujeres, el ámbito rural, etcétera. Entonces ahí es la cuestión de educativa, pero no, la Unión Europea, en la cuestión de educación ahí es política, porque hay un sistema de educación segregada. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Irónicamente, en los países del espacio postsoviético como tal, el fenómeno es un poco inverso. Yo es la pregunta con la que me despierto a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Por qué vayas donde vayas te encuentras este tipo de mujeres al mando, etcétera? Hay una razón de educación que he encontrado. Y luego me han dado otro tipo de razones también. Entre otras cosas, que en 1945, por ejemplo, Ucrania perdió 6,5 millones de personas en la guerra. 3 millones por los nazis, 3,5 millones, perdón, por las matanzas, etcétera, y 3 millones de soldados ucranianos del ejército soviético. De modo que al terminar la guerra, literalmente había un problema de desequilibrio. Entonces, muchas mujeres, por ejemplo, fueron adquiriendo responsabilidades a niveles locales, etcétera, y tomando decisiones. Y sobre todo, ellas salieron tomando en cuenta su propia propiedad, etcétera, cuando acabó la Unión Soviética. Más o menos es la explicación que me está dando, pero que tengo que comprobar, ¿no? Pero es verdad que es un fenómeno curioso y que también te encuentras algunos elementos, por ejemplo, urbanos en Rusia. Muchas gracias. A ver, tenemos otra última pregunta por aquí. Una última pregunta, una pregunta y voy a hacerla muy breve. Quería preguntar qué lecciones hemos aprendido en el caso del tema macedonio. Triángulo macedonio, Grecia y Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque si nos remontamos a la historia, el vergonzoso embargo que se adopta en 1994, en febrero, que la propia comisión lo lleva al Tribunal de Justicia, Delors dice, pero esto es increíble, o sea, ustedes unilateralmente están cerrando el puerto, esta gente va a morir de hambre, no tienen suministros, ¿qué va a pasar con la población? Y a todo esto ya había entrado en vigor el Tratado de Maastricht con la política exterior y de seguridad común. Luego, ¿no es un fracaso en aquel momento de esa política exterior o es que realmente no existía política exterior común cuando uno de los estados internamente, sin consensuarlo, sin tratarlo en el marco de la Unión, resulta que inicia un embargo y lleva a lo que lleva, porque la bandera tuviera el sol de Vegina y que luego resulta que Macedonia se llama Macedonia? ¿Hasta qué punto hoy sigue eso latente? Y punto 2, me ha encantado mucho su perfil. La verdad es que yo creo que muchos jóvenes que estamos aquí nos gustaría tener ese perfil internacionalista que usted tiene y quería preguntarle por la agenda transformadora que tienen, o a lo mejor pueden tener, instituciones como la OSCE o el Gobierno de España. ¿En el sentido de qué? En el sentido de poder dotar a los jóvenes de una proyección internacionalista. ¿Con qué sentido? Con unas prácticas. Hoy en día, si un joven quiere ir a Viena ante la representación de España en la OSCE, se tiene que costear todo. Y no hay ningún tipo de ayuda estatal. Y se lo digo porque yo he contactado con ellos hace años, pero les dije, no puedo costearme una vida en Viena. ¿De qué? Si mis padres son humildes, ¿sabe? Y lo mismo en la OSCE, no remuneran a los becarios. Luego, si los jóvenes aquí quieren el día de mañana formarse internacionalmente, hay una agenda transformadora para que, no sé, de alguna manera se pague la manutención y el alojamiento. Gracias. Sí, joder, me pones un poco melancólico porque me siento un poco viejo ahora. Bueno, sí. ¿Por dónde empezar? A ver, bien. Hay un problema que espero que las universidades lo estén corrigiendo, que es un poco la orientación a nivel internacional, que en mi caso teníamos las juventudes de qué era aquello.
las juventudes cubanas que te querían llevar de Deusto a... Dices, no, gracias a ese tipo de internacionalismo, no, vale, tal. Plan Colombia y tal. Pero en mi caso tuve la suerte más sostenida en la universidad con esa proyección que más orientada, pero comprobé que no era el caso general. Exteriores ha hecho algunos progresos en este sentido, sabes que tiene el programa de la UCI, Unidad de Funciones Internacionales, y hay un problema básico que es la pela, ¿no? Básicamente, yo tuve suerte porque era la fase final del programa de destacados que contrataba una serie de personas, etcétera, y literalmente he tenido suerte porque me fui, se acabó los fondos, lo recortaron, fueron las primeras medidas de recortes, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tiene esta mentalidad que cambia un poco bueno, igual que conquístame el Perú, pero solo tengo 7 soldados, bueno, conquístame el Perú, ¿no? Pues algo parecido con la orientación internacional. Yo te diría... es un mundo muy darwinista, con apoyo o no del Estado español, pero no lo dejo de recomendar. Y yo creo que es bueno, incluso yo fui a Viena no endeudándome, pero bueno, con lo que te daban y tal, una bici de segunda, etcétera, y luego buscarte mucho la vida. Pero bueno, si insistes, tocas muchos llamas, te presentas, al final te hacen caso. Pero como eres una persona anónima, es bueno que te pongan cara. Y una vez que te pongan cara... Bueno, esto parece una clase de asesoría profesional. Pero una vez que te ponen cara, etcétera, se van quedando como tal. Dicho esto, bueno, al final, a base de perseverar, surgen cosas. Yo literalmente he ido saltando de paracaídas y más o menos, bueno, acabé en esto de Bosnia que mi madre cuando vio el destino dijo, pero ¿a qué te vas a este agujero? No sé qué. Pero bueno, yo recomiendo pasar por esa fase, etcétera. Idealmente, y esta es la ironía, deberíamos tener recursos, qué pena no esté el embajador aquí, pero deberíamos tener los mismos recursos que a la altura de un país como España, que por alguna razón sí entiendo los italianos, cuya economía es un desastre, pero siguen secundando gente por todos los países. Entonces vas a cualquier misión, te vas a encontrar un alemán, un noruego, un italiano, y cualquier otro país, francés, etc. Y de algunos casos entra un español que le miran como un superviviente. Entonces, bueno, yo te animo a seguir perseverando, a hacerlo público, etc. Ellos son conscientes, pero como sabemos que la política exterior es es el hermano pobre de la familia, etc., pues no hay recursos y tampoco estamos todavía ahí, pero bueno, algunas cosas han cambiado. Saltando a asesoría profesional, hablar de Macedonia, la verdad es que has puesto el dedo en la llaga, me hubiera gustado profundizar más en Macedonia. Macedonia es un ejemplo de un Estado de la Unión Europea, Grecia, que no cumple una decisión no vinculante, a ver si mis amigos de Derecho Internacional, del Tribunal Internacional de Justicia, pero básicamente le da la razón a Macedonia. Es una sentencia de que tiene 20 años, 15 años, que no la cumple. Aunque somos europeos, que tenemos que cumplir, etc. Eso es grave. Pero no solo eso, sino que sigue siendo el mismo Estado que bloquea, como sabes, la cuestión del nombre de Macedonia. Incluso que los pobres macedonios dicen, pues no me llamo Macedonio, me llamo Dociomane, me llamo tal. No, pero es que se parece mucho, tal. Entonces, es uno de los ejemplos claros de, como digo, de crear una política exterior sin un consenso previo. Entonces los países instintivamente van haciendo... Yo soy optimista, creo que puede cambiar, pero ¿qué haces cuando el problema lo tienes dentro? Y, irónicamente, la Unión Europea en 2006, etcétera, que tenía influencia en Macedonia, se fue encallando por el tema del nombre y se fue encallando por el crecimiento del autoritarismo, por el VNMURO, un nombre muy raro, del Partido Conservador Macedonia. Y esos son otros casos que hay que estudiar porque es un caso en el cual la influencia creció y decreció. Y creció la inestabilidad. Entonces, esa es dicho esto, nada como procesos domésticos y saber con quién te apoyas, etc. Si lo hacen ellos y salen a las calles, déjales que protesten. Esto sigue grabándose, ¿no? Bueno, luego estoy hablando, pero bueno, más o menos espero haber explicado algo. Bueno, pues podemos seguir discutiendo off the record durante el café y bueno, te agradecemos muchísimo tu intervención, vuestra participación y un fuerte aplauso para el ponente. Muchas gracias.